El pulso del rey se aceleró violentamente cuando sus dedos tocaron la misteriosa nota atada al magnífico caballo blanco que encontró encadenado y abandonado junto al río. Aquella bestia de mirada noble y el mensaje que guardaba ocultaban una verdad tan devastadora que cambiaría el destino de dos reinos enemigos y destruiría todo lo que él creía saber sobre su propia sangre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El crepúsculo teñía de oro las montañas cuando el rey Alejandro se detuvo a la orilla del río. Las aguas cristalinas reflejaban el cielo enrojecido, mientras el viento mecía suavemente las hojas de los árboles centenarios, vestido con una simple capa oscura y ropas de campesino. Nadie hubiera reconocido en él al monarca del reino de Altamir. Su rostro, habitualmente adornado con una corona de oro, ahora estaba ensombrecido por la capucha que ocultaba sus facciones nobles y su mirada penetrante. Alejandro había aprendido desde joven que los reyes que permanecen encerrados en sus castillos nunca llegan a conocer la verdadera naturaleza de sus reinos. Por eso, cada cierto tiempo, abandonaba la seguridad de sus muros de piedra y recorría sus tierras disfrazado como un simple viajero. Solo así podía escuchar las conversaciones sinceras de sus súbditos, entender sus preocupaciones y descubrir las injusticias que ocurrían lejos de su trono. En esta ocasión, su viaje lo había llevado más lejos que nunca. 3 días cabalgando hacia el este, siguiendo el curso del río Claro, adentrándose en los territorios fronterizos donde su autoridad comenzaba a diluirse. Territorios que, según los rumores que habían llegado a la corte, estaban siendo asolados por un noble local que exigía tributos excesivos y castigaba con dureza a quienes osaban oponerse. El cansancio comenzaba a pesar sobre sus hombros cuando algo captó su atención: un destello blanco entre los árboles, junto a la orilla pedregosa. Alejandro entrecerró los ojos, escudriñando la distancia. Lo que vio lo dejó paralizado: un magnífico caballo blanco, encadenado a un roble centenario. Se acercó con cautela, pisando las piedras húmedas de la orilla. El animal, de un blanco inmaculado, levantó la cabeza al sentir su presencia. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de nobleza y resignación que conmovió al monarca. Era un semental de pura raza, con músculos definidos bajo el pelaje brillante y un porte que hablaba de su linaje excepcional. Un animal así valdría una fortuna en cualquier mercado del reino. «¿Quién te ha dejado aquí, amigo?», murmuró Alejandro, extendiendo una mano para acariciar el cuello del animal. El caballo se tensó inicialmente, pero luego permitió el contacto, como si hubiera decidido que aquel desconocido no representaba una amenaza. Las cadenas que lo sujetaban eran pesadas, diseñadas para inmovilizar por completo a un animal de su envergadura. Quien lo había dejado allí no quería correr el riesgo de que escapara. Fue entonces cuando Alejandro vio el pequeño cofre de madera atado al tronco del árbol, justo al lado de donde se anclaban las cadenas. Lo abrió con cuidado, encontrando en su interior un pergamino sellado con cera roja. El sello no pertenecía a ninguna de las casas nobles que él conocía. Mostraba el dibujo de un puente sobre aguas turbulentas. Rompió el sello y desplegó el pergamino. La caligrafía era elegante, propia de alguien con educación. A quien encuentre este noble animal, este caballo llamado Viento Blanco, ha sido mi compañero fiel durante 10 años. Lo he amado como se ama a un hermano, y él me ha servido con lealtad inquebrantable. Hoy debo separarme de él por razones que no puedo explicar en estas líneas. Mi corazón se rompe al abandonarlo, pero confío en que el destino guiará hasta él a alguien digno de su nobleza. Si eres esa persona,
Te pido que lo cuides como yo lo he hecho. A cambio, te entrego no solo un caballo excepcional, sino también el secreto que lleva consigo. Busca bajo la piedra marcada con una cruz, a 20 pasos al este del roble. Que los cielos te bendigan por tu compasión. Firmado, a alguien que ya no puede permanecer en estas tierras. Alejandro releyó la nota varias veces, intrigado por el misterio que encerraba. ¿Quién abandonaría un animal tan valioso? ¿Y qué secreto podría ser tan importante como para estar vinculado a este magnífico ejemplar? Contó 20 pasos hacia el este, tal como indicaba la nota, y encontró una piedra plana con una cruz tallada toscamente en su superficie. La movió con esfuerzo, revelando un pequeño agujero en la tierra. Dentro había un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, Alejandro contuvo la respiración. Era un anillo de oro con el emblema real de Nordavia, el reino vecino con quien Altamir mantenía una paz frágil tras décadas de conflicto. Pero no era un anillo cualquiera, era el sello personal del príncipe heredero de Nordavia, quien había desaparecido misteriosamente hacía 3 meses, desatando rumores de secuestro o asesinato. La mente del rey trabajaba a toda velocidad. Si el príncipe de Nordavia había estado en sus tierras, si había abandonado su caballo y su anillo real, las implicaciones eran enormes. ¿Estaba huyendo? ¿De quién? ¿O acaso era parte de alguna conspiración? Alejandro guardó el anillo en su bolsa y volvió junto al caballo. Lo observó con nuevos ojos, preguntándose cuánto habría visto este animal, cuánto sabría si pudiera hablar. Viento Blanco, pronunció el nombre con suavidad, y el caballo movió las orejas reconociéndolo. Parece que ambos estamos lejos de donde deberíamos estar. Con determinación, comenzó a examinar las cadenas. Eran complejas, pero no imposibles de abrir. Sacó de su cinturón una pequeña daga que siempre llevaba consigo y trabajó en la cerradura principal. Tras varios minutos de esfuerzo, el mecanismo cedió con un chasquido satisfactorio. El caballo, al sentirse liberado, dio un paso adelante, pero no huyó como cabría esperar. Se quedó junto a Alejandro, como si entendiera que aquel hombre era ahora su nuevo protector. «Vamos, amigo», dijo Alejandro, acariciando su cuello. «Tenemos un largo camino por recorrer». Mientras montaba a Viento Blanco, el rey sintió que algo había cambiado en su interior. Lo que había comenzado como un simple viaje de reconocimiento se había convertido en algo mucho más complejo. Que el anillo del príncipe de Nordavia era una pieza de un rompecabezas que podría alterar el delicado equilibrio entre reinos. El sol se ocultaba ya tras las montañas cuando Alejandro, aún disfrazado de campesino pero montando un caballo que claramente desmentía su apariencia humilde, se alejó del río. La decisión estaba tomada. No regresaría inmediatamente a la capital. Primero debía descubrir qué había ocurrido con el príncipe de Nordavia y por qué había abandonado a su caballo con aquel enigmático mensaje. Lo que el rey no podía imaginar era que este descubrimiento cambiaría no solo su destino, sino el futuro de todo el reino. Porque algunos secretos, una vez revelados, no pueden volver a ocultarse. Y el secreto que Viento Blanco llevaba consigo era más peligroso y profundo de lo que cualquiera podría sospechar. La noche cayó rápidamente sobre el bosque, mientras Alejandro y Viento Blanco avanzaban por senderos poco transitados. El rey había decidido evitar los caminos principales, consciente de que un hombre vestido como campesino, montando un caballo tan excepcional, despertaría demasiadas sospechas. La luna, apenas visible entre las densas nubes, ofrecía una luz tenue que apenas bastaba para distinguir el camino. «Debemos encontrar refugio», murmuró Alejandro, inclinándose para acariciar el cuello del animal. «Ambos necesitamos descansar». Tras una hora más de marcha,
divisaron el débil resplandor de una hoguera entre los árboles. Con cautela, Alejandro guió a Viento Blanco hacia aquella luz. A medida que se acercaban, distinguió un pequeño claro donde se alzaba una modesta cabaña de madera. Un hombre mayor de barba blanca atizaba el fuego en el exterior y levantó la vista al escuchar los pasos del caballo. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz ronca, poniéndose en pie con evidente dificultad. Alejandro bajó de Viento Blanco y avanzó hasta quedar iluminado por la luz de la hoguera, manteniendo la capucha sobre su rostro. «Solo un viajero que busca refugio por esta noche. Puedo pagar por su hospitalidad», respondió, manteniendo el tono humilde que correspondía a su disfraz. El anciano entrecerró los ojos, estudiando al recién llegado y especialmente al magnífico caballo que lo acompañaba. «No concuerdan», dijo finalmente, señalando primero a Alejandro y luego a Viento Blanco. «Un campesino no monta semejante animal». Alejandro sonrió bajo su capucha. Este hombre era perspicaz. «Tiene razón. He encontrado este caballo hoy, encadenado junto al río. Llevaba una nota pidiendo que quien lo encontrara lo cuidara». El anciano guardó silencio unos instantes, como sopesando la veracidad de aquella historia. «Me llamo Esteban», dijo finalmente. «Vivo solo desde hace años. Puedes quedarte si me ayudas a cortar leña mañana antes de partir». Alejandro asintió, agradecido por no tener que dar más explicaciones. Mientras ataba a Viento Blanco bajo un pequeño cobertizo junto a la cabaña, notó que el animal parecía inquieto, como si el lugar le resultara familiar o le trajera algún recuerdo. La cabaña de Esteban era sencilla pero acogedora. Una única estancia con una chimenea, una mesa de madera tallada a mano y un catre en un rincón. El anciano ofreció a Alejandro un cuenco de estofado caliente que hervía sobre el fuego. «Come», dijo simplemente. «Después hablaremos». Mientras comían en silencio, Alejandro observaba disimuladamente a su anfitrión. Sus manos callosas hablaban de una vida de trabajo duro, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la cuchara, que sugería un pasado diferente. No era un simple leñador. «¿Hace cuánto que vives aquí, Esteban?», preguntó finalmente Alejandro. «12 años», respondió el anciano sin levantar la vista de su cuenco. «Desde que decidí que había tenido suficiente del mundo y sus intrigas». Aquella respuesta despertó la curiosidad del rey, pero decidió no presionar. Si Esteban tenía secretos, tenía derecho a guardarlos, al igual que él guardaba los suyos bajo su disfraz. Después de la cena, el anciano sacó una botella de aguardiente y sirvió 2 vasos pequeños. «Así que encontraste a Viento Blanco», dijo de repente, sorprendiendo a Alejandro. «Interesante nombre para un caballo interesante». «¿Lo conoces?», preguntó Alejandro, incapaz de ocultar su sorpresa. Esteban bebió un sorbo antes de responder. «Conozco muchas cosas sobre estas tierras y quienes las habitan, incluidos algunos nobles que prefieren no ser reconocidos», añadió mirando directamente a los ojos de Alejandro. El rey mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleró. ¿Lo había reconocido? «Solo soy un viajero buscando su camino», respondió con calma. «Y yo solo soy un viejo que ha visto demasiado», replicó Esteban con una sonrisa cansada. «Pero ambos sabemos que hay más en nuestras historias, ¿no es así?». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Esteban suspiró y pareció tomar una decisión. «Ese caballo pertenecía al príncipe Damián de Nordavia», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado más allá de las paredes de la cabaña. «Lo reconocería en cualquier parte. Lo he visto pasar por estas tierras en más de una ocasión durante los últimos meses». Alejandro se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente su disfraz.
La mención del príncipe de Nordavia confirmaba sus sospechas. ¿Qué hacía el príncipe en estas tierras?, preguntó, su voz adoptando sin querer el tono autoritario al que estaba acostumbrado en la corte. Esteban lo miró con una mezcla de diversión y respeto. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué hace un príncipe heredero cabalgando solo por tierras extranjeras, lejos de su escolta y sus obligaciones? El anciano se levantó y echó más leña al fuego antes de continuar. Vino aquí hace 3 meses por primera vez. Buscaba a alguien, aunque nunca me dijo quién. Regresó varias veces después. La última vez fue hace una semana y estaba cambiado. Había miedo en sus ojos. Alejandro asimilaba cada palabra, tratando de encajar esta nueva información con el anillo encontrado y la nota misteriosa. ¿Te dijo algo sobre sus intenciones? ¿Mencionó algún peligro? Esteban negó con la cabeza. No directamente, pero me preguntó algo extraño la última vez. Quería saber si yo creía que un hombre podía cambiar su destino, si podía escapar de lo que la sangre y el nacimiento habían decidido por él. Aquellas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Como rey, a menudo se había preguntado lo mismo. Había nacido para gobernar, para seguir los pasos de su padre y su abuelo. ¿Podría haber elegido otro camino si hubiera tenido la oportunidad? ¿Y qué le respondiste?, preguntó en voz baja. Le dije que nuestras decisiones pueden cambiar nuestro destino, pero no sin consecuencias para otros, que la libertad siempre tiene un precio. Esteban miró hacia la ventana, donde la luna comenzaba a asomarse entre las nubes. No sé si fue lo que quería oír, pero al día siguiente se marchó. Y ahora su caballo aparece contigo. Alejandro se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. El príncipe Damián, heredero de Nordavia, aparentemente había estado cuestionando su propio destino. ¿Habría decidido renunciar a su título? ¿O estaba huyendo de algo más siniestro? Hay algo más que deberías saber, añadió Esteban, bajando aún más la voz. Hace 3 días pasaron por aquí soldados de Nordavia. No llevaban estandartes, pero reconocí sus uniformes. Buscaban a alguien, aunque no mencionaron a quién. Parecían desesperados. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Si el ejército de Nordavia estaba buscando a su príncipe en tierras de Altamir, sin anunciar oficialmente su presencia, la situación era más grave de lo que había imaginado. Mañana debo continuar mi viaje, dijo Alejandro, tomando una decisión. Necesito encontrar respuestas. Esteban asintió, como si hubiera estado esperando esa reacción. Te sugiero que tengas cuidado. Los caminos no son seguros estos días, especialmente para quienes hacen demasiadas preguntas. Y ese caballo... Hizo un gesto hacia el exterior donde Viento Blanco descansaba. Es demasiado reconocible. Alejandro comprendió la advertencia. Estaba entrando en un terreno peligroso, donde los secretos reales y las intrigas políticas podían costar vidas. Gracias por tu hospitalidad y tus consejos, Esteban. Los tendré en cuenta. Mientras se preparaba para dormir en el suelo junto al fuego, Alejandro no podía dejar de pensar en el príncipe desaparecido, en el anillo escondido y en el caballo blanco que ahora lo acompañaba. Algo importante estaba ocurriendo, algo que podría cambiar el equilibrio entre los reinos, y él, sin pretenderlo, se había convertido en una pieza clave de aquel misterio. El amanecer llegó con una suave llovizna que humedecía el bosque. Alejandro se despertó al escuchar a Esteban moverse por la cabaña, preparando un desayuno sencillo de pan, queso y té de hierbas. Tras cumplir su promesa de cortar leña, el rey se preparó para continuar su viaje. Si buscas respuestas sobre el príncipe, deberías dirigirte a la aldea de Piedrahueca,
dijo Esteban mientras Alejandro ajustaba la silla sobre el lomo de Viento Blanco. Está a mediodía de camino hacia el norte. El príncipe Damián solía detenerse allí antes de venir a esta parte del bosque. Alejandro asintió, agradecido por la información. Esteban, ¿puedo preguntarte algo más?, dijo dudando un momento. ¿Qué haces tú aquí, tan lejos de todo? Tu forma de hablar, tus conocimientos. No eres un simple ermitaño. El anciano sonrió con melancolía. Digamos que, como tú, también tuve una vida diferente antes. Serví en la corte de Altamir durante muchos años, hasta que comprendí que los muros del palacio escondían más mentiras que verdades. Alejandro sintió un escalofrío. Este hombre había servido en su propia corte, y sin embargo, no lo había reconocido. O sí lo había hecho, y simplemente había decidido respetar su disfraz. ¿Y nunca has echado de menos esa vida?, preguntó, genuinamente interesado. A veces, admitió Esteban, pero aquí encuentro una paz que nunca conocí entre las intrigas cortesanas, y desde mi cabaña veo cosas que muchos poderosos no pueden ver desde sus torres de marfil. Con esas enigmáticas palabras de despedida, Alejandro montó a Viento Blanco y partió hacia el norte. La llovizna había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que amenazaban con descargar nuevamente en cualquier momento. El camino hacia Piedra Hueca transcurría por senderos cada vez más transitados. Alejandro se cruzó con varios campesinos que lo saludaban con recelo, sin duda intrigados por el contraste entre su apariencia modesta y el magnífico caballo que montaba. Para evitar sospechas, el rey decidió desmontar y caminar junto a Viento Blanco durante largos tramos, como si fuera un mozo de cuadra, llevando el animal de un noble ausente. A media tarde, la aldea de Piedra Hueca apareció ante sus ojos. Era más grande de lo que Alejandro había imaginado. Varias decenas de casas de piedra y madera se alineaban a ambos lados de un camino principal, con una plaza central donde se alzaba una pequeña iglesia. Un mercado improvisado bullía de actividad, con comerciantes vendiendo productos locales y algunos artículos traídos de tierras lejanas. Alejandro se dirigió hacia la posada que dominaba un extremo de la plaza. El jabalí dormido, anunciaba un cartel de madera tallada que colgaba sobre la entrada. Atando a Viento Blanco en el establo adyacente, el rey entró en el establecimiento, manteniendo la capucha sobre su rostro para no llamar demasiado la atención. El interior estaba sorprendentemente concurrido para ser media tarde. Hombres y mujeres de diversa condición compartían mesas, comiendo, bebiendo y conversando animadamente. Alejandro se acercó a la barra, donde un hombre corpulento con un delantal manchado limpiaba jarras de cerveza. «Una habitación para la noche y algo de comer», pidió Alejandro dejando unas monedas sobre la barra. El posadero, un hombre de mediana edad con un espeso bigote, examinó las monedas y luego al recién llegado. «¿Vienes del sur, no?», preguntó mientras guardaba el dinero. «¿Se nota en tu acento?». «Sí», respondió Alejandro escuetamente. «No recibimos muchos viajeros del sur estos días», continuó el posadero. «Los caminos no son seguros, con tantos soldados rondando». Alejandro fingió sorpresa. «¿Soldados? ¿Ha habido problemas en la región?». El posadero se inclinó sobre la barra bajando la voz. «Soldados de Nordavia, aunque no llevan estandartes, han pasado por aquí varias veces en las últimas semanas, haciendo preguntas, revisando las posadas. Buscan a alguien importante, eso seguro». «¿Han dicho a quién buscan?», preguntó Alejandro, tratando de no mostrar demasiado interés. «No directamente, pero los rumores corren rápido». El posadero miró a su alrededor antes de continuar. «Dicen que el príncipe heredero ha desaparecido. Algunos creen que ha sido secuestrado, otros que ha huido por voluntad propia.
Sea como sea, parece que pasó por estas tierras antes de esfumarse. Alejandro asintió lentamente, como procesando la información por primera vez. «Suena peligroso meterse en asuntos de la realeza», comentó, intentando provocar que el posadero revelara más detalles. «Más de lo que te imaginas», respondió el hombre, «especialmente cuando hay otros interesados en el asunto». ¿Otros? Alejandro arqueó una ceja. «La semana pasada llegaron hombres de negro. No eran soldados comunes, eso te lo puedo asegurar. Hablaban poco, pagaban bien y hacían las mismas preguntas que los de Nordavia». El posadero se acercó aún más. «Algunos dicen que sirven al Consejo de Sombras». Alejandro mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. El Consejo de Sombras era una organización secreta que supuestamente operaba en las sombras del poder, influyendo en las decisiones de reinos y principados. Muchos consideraban su existencia una simple leyenda, pero los rumores persistían en todas las cortes. «Habitación 7, al final del pasillo de arriba», dijo el posadero, interrumpiendo sus pensamientos y entregándole una llave de hierro. «La cena se sirve al anochecer. Te recomiendo el estofado de jabalí. Es la especialidad de la casa». Alejandro agradeció la información y se dirigió a su habitación, una estancia pequeña pero limpia con una cama, una mesa y un baúl para las pertenencias. Desde la ventana podía ver el establo donde había dejado a Viento Blanco. El caballo parecía inquieto, moviendo la cabeza y piafando ocasionalmente, como si percibiera algún peligro. Tras refrescarse con el agua de una jofaina, Alejandro decidió explorar la aldea antes de que cayera la noche. Quizás podría escuchar más rumores o encontrar a alguien que hubiera visto al príncipe Damián en persona. La plaza central estaba ahora menos concurrida, pues los comerciantes comenzaban a recoger sus puestos. Alejandro caminaba sin rumbo aparente, observando a la gente, escuchando conversaciones, tratando de captar cualquier información que pudiera ser útil. Fue entonces cuando la vio. Una joven de cabello oscuro sentada en el borde de la fuente central, dibujando en un pequeño cuaderno. Lo que llamó su atención no fue su belleza, aunque era considerable, sino el medallón que colgaba de su cuello. Un círculo de plata con el emblema del puente sobre aguas turbulentas, el mismo símbolo que había visto en el sello de la nota encontrada junto a Viento Blanco. Con el corazón acelerado, Alejandro se acercó a la joven, tratando de parecer casual. «Bonito dibujo», comentó, mirando por encima de su hombro. La joven alzó la vista, sobresaltada. Sus ojos, de un intenso color verde, escudriñaron al desconocido con una mezcla de cautela y curiosidad. Cerró rápidamente el cuaderno. «Gracias», respondió secamente levantándose como si pretendiera marcharse. «Disculpa si te he asustado», se apresuró a decir Alejandro. «Es solo que me llamó la atención tu medallón. Es un símbolo poco común». La joven instintivamente llevó la mano al medallón, como si quisiera ocultarlo. «¿Qué sabes tú de este símbolo?», preguntó con evidente tensión en su voz. Alejandro dudó un instante. Revelar lo que sabía podría ser peligroso, pero también era su única pista concreta. «Lo vi en un sello, en una nota que encontré junto a un caballo blanco encadenado a un árbol», respondió finalmente, estudiando la reacción de la joven. El color abandonó el rostro de la muchacha. Sus ojos se abrieron como platos, y por un momento pareció que iba a salir corriendo. Pero entonces su expresión cambió, como si hubiera tomado una decisión crucial. «¿Dónde está?», preguntó en un susurro urgente. «¿Dónde está Viento Blanco?». «Está a salvo», respondió Alejandro, observando cómo el alivio y la preocupación se alternaban en el rostro de la joven. «En el establo de la posada, el jabalí dormido».
Ella miró nerviosamente alrededor de la plaza, como temiendo ser observada. «No podemos hablar aquí», susurró. «Hay ojos y oídos en cada rincón de esta aldea». Se levantó con determinación. «Sígueme, pero no de inmediato. Espera unos minutos y luego ve hacia la iglesia. Entra y camina hasta el altar. Detrás hay una puerta pequeña. Estaré esperando». Sin darle tiempo a responder, la joven recogió su cuaderno y se alejó con paso rápido, mezclándose entre los últimos comerciantes que recogían sus puestos. Alejandro esperó, como le había indicado, observando discretamente el ir y venir de los aldeanos. Cuando consideró que había pasado tiempo suficiente, se dirigió hacia la iglesia, un edificio modesto de piedra gris, con un campanario que apenas sobresalía por encima de los tejados de las casas circundantes. El interior estaba en penumbra, iluminado únicamente por algunas velas dispersas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Alejandro avanzó por la nave central, sus pasos resonando en el suelo de piedra. No había nadie más en el templo, salvo un anciano que rezaba en un banco lateral, y no levantó la vista cuando pasó a su lado. Tras el altar, tal como había dicho la joven, encontró una pequeña puerta de madera. La empujó suavemente y se encontró en un estrecho pasillo que conducía a una habitación circular. Era la base del campanario, con una escalera de caracol que ascendía hacia las campanas. La joven estaba allí, junto a una mesa donde ardía una lámpara de aceite. «Cierra la puerta», ordenó en voz baja. Alejandro obedeció, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó en el espacio cerrado. «¿Quién eres?», preguntaron ambos al unísono, lo que provocó una leve sonrisa en la joven, rompiendo momentáneamente la tensión. «Me llamo Elena», dijo ella finalmente, «y tú tienes a viento blanco, lo que significa que encontraste la nota de Damián». Hizo una pausa, como evaluando qué decir a continuación. «¿Qué más encontraste?». Alejandro dudó. La prudencia le aconsejaba no revelar toda la información que poseía, al menos no hasta saber más sobre esta mujer y su relación con el príncipe desaparecido. «La nota mencionaba un secreto que el caballo llevaba consigo», respondió con cautela, «y hablaba de una piedra marcada con una cruz». Los ojos de Elena se iluminaron. «Entonces lo tienes». No era una pregunta, sino una afirmación. «El anillo del príncipe». Alejandro asintió lentamente, confirmando sus sospechas sin palabras. La joven exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Gracias a los cielos», murmuró. «Hay mucho en juego, mucho más de lo que puedes imaginar». «Quizás sea mejor que me lo expliques», sugirió Alejandro, cruzándose de brazos. «Hasta ahora solo tengo un caballo, un anillo y muchas preguntas». Elena lo miró fijamente, como evaluando su confiabilidad. Finalmente, pareció tomar una decisión. «El príncipe Damián no desapareció. Está escondido, por su propia voluntad». «¿Por qué se escondería el heredero de un reino?», preguntó Alejandro, aunque ya tenía algunas teorías al respecto. «Para evitar una guerra», respondió Elena con gravedad, «y para proteger a su pueblo de un complot que podría sumergir a ambos reinos en el caos». Alejandro sintió un escalofrío. Como rey de Altamir, cualquier amenaza de guerra con Nordavia era una preocupación inmediata y personal para él. «¿Qué complot?», preguntó, manteniendo un tono neutral a pesar de su creciente inquietud. Elena suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de evidente preocupación. «Hace 6 meses, Damián descubrió documentos en los archivos reales de Nordavia. Cartas secretas entre su tío, el duque Roderick, y ciertos miembros del Consejo de Sombras. Planeaban asesinar al rey de Nordavia, el padre de Damián, y culpar a Altamir del crimen.
Sería el pretexto perfecto para declarar la guerra. Alejandro tensó la mandíbula. El duque Roderick, hermano del rey de Nordavia, tenía fama de ambicioso y despiadado. Los rumores sobre sus aspiraciones al trono habían llegado incluso a la corte de Altamir. ¿Y por qué el príncipe no denunció directamente a los conspiradores?, cuestionó. Como heredero, su palabra debería tener peso suficiente. Porque no tenía pruebas suficientes, explicó Helena. Solo fragmentos de correspondencia, insinuaciones. Nada que pudiera presentar ante el Consejo Real para acusar formalmente a su tío, que es muy querido por muchos nobles. Necesitaba más, evidencia irrefutable. Y vino a buscarla aquí en Altamir, dedujo Alejandro. Exacto. Descubrió que el intermediario entre su tío y el Consejo de Sombras era alguien de estas tierras. Alguien que guardaba documentos comprometedores como garantía, por si la conspiración se volvía contra él. Alejandro procesaba esta información a toda velocidad. Si lo que Helena decía era cierto, la paz entre los reinos pendía de un hilo muy delgado. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en todo esto?, preguntó finalmente. La joven tocó inconscientemente el medallón que colgaba de su cuello. Soy la hija del bibliotecario real de Nordavia. Crecí entre libros y documentos antiguos, junto a Damián, que pasaba horas en la biblioteca escapando de sus obligaciones principescas. Una sonrisa nostálgica cruzó brevemente su rostro. Nos hicimos amigos, confidentes. Cuando descubrió los primeros indicios de la conspiración, acudió a mí. ¿Y el medallón?, preguntó Alejandro, señalando la pieza de plata. Es el símbolo de una antigua orden de escribas de Nordavia, los guardianes del puente. Durante siglos fueron los custodios del conocimiento real, archivistas que preservaban la memoria del reino. Mi padre era el último de ellos. Su voz se quebró ligeramente, hasta que fue asesinado hace un mes, poco después de ayudar a Damián a localizar las cartas iniciales. Alejandro sintió una punzada de compasión. El dolor en la voz de Helena era genuino, imposible de fingir. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Helena asintió, agradeciendo el gesto con una mirada antes de continuar. Damián me envió aquí para contactar con su informante mientras él seguía investigando en la corte. Pero hace 3 semanas me llegó un mensaje urgente. Habían descubierto sus pesquisas. Su vida corría peligro y debía desaparecer temporalmente. Por eso abandonó el caballo y escondió el anillo, concluyó Alejandro. Son piezas demasiado reconocibles. Exactamente. El anillo, especialmente. No es solo una joya real, es la llave de acceso a los archivos privados del rey. Damián lo tomó para poder seguir investigando sin levantar sospechas, pero cuando tuvo que huir, no podía llevarlo consigo. Era demasiado peligroso. La mente de Alejandro trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos de aquella intrincada historia. Si lo que Helena decía era cierto, el príncipe había actuado con valor y astucia, sacrificando su posición y seguridad para proteger a su reino. ¿Dónde está ahora el príncipe?, preguntó Alejandro. Helena negó con la cabeza. No lo sé. Por seguridad, no me dijo dónde se escondería. Solo me dio instrucciones para recuperar el anillo y llevar las pruebas que había reunido ante su padre, cuando fuera seguro hacerlo. Miró a Alejandro con intensidad. Y ahora tú tienes el anillo. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Alejandro sopesaba sus opciones. Entregar el anillo a Helena significaba confiar ciegamente en su historia. Retenerlo podría ser la decisión más prudente, pero si ella decía la verdad, cada minuto contaba para evitar un conflicto entre reinos. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó finalmente. Tu historia es convincente, pero estos son tiempos peligrosos para creer sin pruebas. Una leve sonrisa apareció en los labios de Helena.
Damián anticipó esa pregunta. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela y se lo entregó a Alejandro. Dijo que quien encontrara a Viento Blanco probablemente sería alguien perspicaz, alguien que haría las preguntas correctas. Alejandro desenvolvió el objeto con cuidado. Era una moneda de oro antigua, con el perfil de un rey que había gobernado Altamir más de 100 años atrás. La moneda tenía una peculiaridad, una pequeña marca junto al ojo del monarca, casi imperceptible para quien no supiera que debía buscarla. El rey contuvo la respiración. Era una de las monedas de la colección real, guardada en la Cámara del Tesoro dentro del palacio. Una colección que solo la familia real y algunos sirvientes de máxima confianza conocían en detalle. Elena lo observaba atentamente. Damián dijo que esta moneda sería reconocida por la persona adecuada. ¿Significa algo para ti? Alejandro alzó la vista de la moneda, mirando a Elena con una nueva comprensión. Significa, dijo lentamente, que tu príncipe sabe exactamente quién soy. Elena observó la reacción de Alejandro con creciente comprensión. El modo en que sus ojos se habían ensanchado al ver la moneda, la forma en que su postura había cambiado sutilmente, adoptando sin querer un porte más regio, todo confirmaba lo que ella había comenzado a sospechar. «Majestad», murmuró, inclinando levemente la cabeza en un gesto de respeto contenido. Alejandro la miró fijamente, evaluando rápidamente sus opciones. Negar su identidad sería inútil ahora, pero confirmarla abiertamente podría ser peligroso, especialmente si la historia de Elena no era completamente cierta. «El príncipe Damián parece ser un hombre de recursos impresionantes», dijo finalmente, ni confirmando ni negando la deducción de Elena. «¿Cómo supo que yo encontraría el caballo?» «No lo sabía con certeza», respondió ella, entendiendo el juego diplomático de Alejandro, pero esperaba que fuera alguien con la influencia suficiente para actuar una vez conociera la verdad. La moneda era una precaución, un mensaje para la persona adecuada, si tenía la suerte de que fuera usted quien encontrara a Viento Blanco. «¿Y cómo supo el príncipe de mis hábitos de viaje?», preguntó Alejandro, cada vez más intrigado por el nivel de información que Damián parecía manejar. Elena sonrió levemente. «Damián siempre ha admirado sus métodos, Majestad. La forma en que recorre su reino disfrazado para conocer la verdadera situación de su gente es legendaria, aunque pocos sepan que es más que un rumor». Hizo una pausa. De hecho, fue esa admiración la que lo inspiró a investigar por su cuenta, en lugar de confiar ciegamente en los consejeros de la corte. Alejandro asimilaba esta información con una mezcla de inquietud y respeto, renovado por el príncipe de Nordavia. Si Damián conocía uno de sus secretos mejor guardados, ¿qué más sabría? Y más importante aún, ¿qué implicaba esto para la situación actual? «Necesito ver las pruebas que el príncipe ha reunido», dijo finalmente. «Las tengo escondidas», respondió Elena, «pero no aquí. Están en una cabaña en el bosque, a unas 2 horas de camino. Es demasiado peligroso llevarlas conmigo». «¿Por qué no has acudido directamente al rey de Nordavia con esas pruebas?», cuestionó Alejandro, aún cauteloso. El rostro de Elena se ensombreció. «Lo intentamos». Damián envió un mensajero de confianza a su padre con un informe preliminar. 3 días después, el mensajero apareció flotando en el río, con la garganta cortada. Su voz se quebró ligeramente. Fue entonces cuando Damián comprendió que su padre estaba demasiado vigilado. Cualquier intento de comunicación directa sería interceptado. Alejandro sintió un escalofrío. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. ¿Y el duque Roderick? ¿Qué gana él con una guerra entre Nordavia y Altamir? «Poder», respondió Elena simplemente. «Con el rey muerto,
y Damián desaparecido o desacreditado, él sería el regente natural, y una guerra le daría la excusa perfecta para implementar medidas de control que en tiempos de paz serían inaceptables. ¿Y el Consejo de Sombras? ¿Cuál es su interés en todo esto? Helena negó con la cabeza. Eso es lo que aún no comprendemos completamente. Sus motivos son más oscuros, más complejos. Pero Damián descubrió que han estado manipulando a nobles de ambos reinos durante años, sembrando desconfianza, alimentando viejos rencores. Como si, dudó un momento, buscando las palabras adecuadas, como si quisieran destruir el delicado equilibrio que ha mantenido la paz en la región. Un ruido repentino en la escalera del campanario los sobresaltó. Ambos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Pasos pesados descendían lentamente por los escalones de piedra. Helena apagó rápidamente la lámpara de aceite, sumiendo la habitación en la penumbra. Solo la débil luz que se filtraba por una estrecha ventana permitía distinguir las siluetas. «Hay otra salida», susurró, señalando una puerta casi invisible en la pared opuesta. «Conduce a los túneles bajo la iglesia. Los usaban los sacerdotes durante las antiguas persecuciones». Con movimientos silenciosos, ambos se deslizaron hacia la puerta. Helena la abrió con cuidado, revelando un pasadizo estrecho y oscuro que descendía en espiral. El olor a humedad y tierra los envolvió mientras cerraban la puerta tras ellos, justo cuando escucharon voces en la habitación que acababan de abandonar. «Deberíamos volver a la posada», susurró Alejandro mientras avanzaban a tientas por el túnel. «Viento Blanco sigue allí, y si esos hombres están buscándote a ti o al príncipe, el caballo sería una pista demasiado evidente». «Tienes razón», asintió Helena. «Pero no podemos aparecer juntos. Sería sospechoso». Tras varios minutos de avance cauteloso, el túnel desembocó en una pequeña cripta bajo el cementerio adyacente a la iglesia. Una escalera de piedra conducía a una trampilla disimulada entre las lápidas. «Sal tú primero», indicó Helena. «Yo esperaré unos minutos y tomaré otro camino. Nos encontraremos en el establo de la posada dentro de 1 hora. Si no aparezco», dudó un momento, «vete sin mí. Lleva el anillo y el caballo a la cabaña donde están las pruebas». «¿Dónde está exactamente esa cabaña?», preguntó Alejandro. «Sigue el sendero norte, el que conduce hacia las montañas. Después del tercer arroyo, verás un camino apenas visible que se desvía hacia el este. La cabaña está oculta entre robles antiguos. Tiene una piedra con el símbolo del puente junto a la entrada». Alejandro asintió, memorizando las indicaciones. 1 hora, confirmó antes de subir la escalera y empujar suavemente la trampilla. El cementerio estaba desierto y la noche había caído completamente. Las estrellas brillaban en un cielo despejado, ofreciendo suficiente luz para orientarse. Con cautela, Alejandro se deslizó entre las tumbas y las estatuas, manteniéndose en las sombras hasta alcanzar el muro que separaba el camposanto del resto de la aldea. Siguiendo callejuelas poco transitadas, regresó a la posada sin ser visto. El jabalí dormido bullía de actividad, con aldeanos y viajeros cenando y bebiendo alegremente, ajenos a las intrigas y conspiraciones que se desarrollaban a su alrededor. Alejandro se dirigió directamente al establo, preocupado por Viento Blanco. Para su alivio, el caballo seguía allí, aunque parecía inquieto, como si percibiera la tensión en el ambiente. Al verlo, el animal relinchó suavemente, reconociéndolo. «Tranquilo, amigo», murmuró Alejandro, acariciando su cuello. «Pronto saldremos de aquí». Mientras revisaba que la silla y las riendas estuvieran listas para una posible partida apresurada, Alejandro escuchó voces que se acercaban al establo. Rápidamente se ocultó en un rincón oscuro, detrás de unas balas de heno.
Dos hombres entraron iluminando el espacio con una lámpara de aceite. Vestían ropas oscuras y se movían con la cautela propia de quienes están acostumbrados a pasar desapercibidos. «Este debe ser», dijo uno de ellos deteniéndose frente a Viento Blanco. «El caballo del príncipe. ¿Estás seguro?», preguntó el otro escudriñando al animal. «Hay muchos caballos blancos. Mira la marca en su pata trasera», señaló el primero. «Es el símbolo real de Nordavia. Este es Viento Blanco, sin duda». Alejandro contuvo la respiración. No había notado ninguna marca en el caballo, pero claro, no había tenido razón para examinar sus patas con detenimiento. «¿Y el dueño?», preguntó el segundo hombre. «El posadero dice que es un viajero solitario. Llegó esta tarde. Nadie importante por su aspecto». «Las apariencias engañan», replicó el otro con tono grave. «Avisa a los demás. Vigilaremos la posada esta noche. Quien tenga este caballo debe saber algo sobre el príncipe». Los hombres salieron del establo dejando a Alejandro sumido en pensamientos preocupantes. La situación se complicaba por momentos. Si estos hombres vigilaban la posada, sería casi imposible salir con Viento Blanco sin ser detectados, y Elena estaba en camino desconociendo este nuevo peligro. Debía advertirle, pero ¿cómo? No podía abandonar el establo sin arriesgarse a ser visto, y cada minuto que pasaba acercaba más a Elena a una posible trampa. Alejandro calculaba sus opciones cuando escuchó el suave crujido de la puerta trasera del establo. Instintivamente llevó la mano a la daga oculta en su cinturón, preparado para defenderse. Una silueta esbelta se deslizó entre las sombras, moviéndose con la cautela de un gato. «Elena», susurró. La figura se detuvo girándose hacia su voz. «Majestad», respondió ella en un murmullo apenas audible. Alejandro emergió de su escondite, señalándole que guardara silencio mientras se acercaba. «Hay hombres vigilando la posada», explicó en voz baja. «Han reconocido a Viento Blanco. Debemos irnos ahora, antes de que regresen al establo». Elena asintió, su rostro pálido en la penumbra. «Los vi», susurró. «Están apostados en las esquinas de la plaza, al menos 4 de ellos. Por eso entré por detrás». «¿Son soldados de Nordavia?», preguntó Alejandro mientras comenzaba a preparar a Viento Blanco para la partida, ajustando la silla con movimientos silenciosos pero eficientes. «No», respondió ella, ayudándolo a asegurar las alforjas. «Son los hombres de negro, los del consejo». Reconocí a uno de ellos. Estaba en la biblioteca real el día que mi padre fue asesinado. Un músculo se tensó en la mandíbula de Alejandro. La situación era cada vez más peligrosa. «¿Hay otra salida del establo, aparte de la principal?», Elena señaló hacia el fondo. «El arroyo pasa justo detrás. El terreno desciende hasta una pequeña quebrada. Si vamos a pie, podemos seguir el curso del agua durante un trecho. Con suerte, no pensarán en buscar en esa dirección, al menos no de inmediato. ¿Y Viento Blanco?». «Es demasiado reconocible». Elena dudó un momento. «Hay una granja abandonada a media legua hacia el oeste. Podemos dejarlo allí temporalmente y recuperarlo después de recoger las pruebas en la cabaña». No era una solución ideal, pero parecía la mejor opción disponible. Alejandro asintió, guiando al caballo hacia la parte trasera del establo. El animal, como si comprendiera la gravedad de la situación, se movía con sorprendente silencio, sus cascos apenas produciendo sonido sobre la paja del suelo. La parte posterior del establo estaba separada del arroyo por una cerca baja. Elena retiró 2 tablas sueltas, creando un espacio suficiente para que pasaran. Fuera, la noche era clara, con demasiada luz lunar para su gusto. Cualquier movimiento en campo abierto sería visible. «Mantengámonos junto a los árboles», indicó Alejandro, señalando una línea de sauces que crecían a lo largo del arroyo. Con Viento Blanco entre ambos,
Avanzaron lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para escuchar. A su espalda, las luces de la aldea parecían cada vez más distantes, pero no se permitieron sentir alivio hasta haber recorrido casi medio kilómetro. La granja abandonada apareció ante ellos como una silueta fantasmal contra el cielo estrellado, un edificio principal de piedra con el techo parcialmente derrumbado y un granero pequeño pero en mejor estado. «El granero servirá», murmuró Elena, guiando a Viento Blanco hacia el interior. Aseguraron al caballo con suficiente agua y heno seco que aún quedaba en un rincón. Alejandro se detuvo un momento, acariciando el cuello del noble animal. «Volveremos pronto», prometió, sintiendo un extraño vínculo con Viento Blanco, como si el caballo representara algo más que un simple medio de transporte. Era un lazo viviente con el príncipe Damián, una pieza clave en el rompecabezas que intentaba resolver. «Debemos seguir», urgió Elena, mirando nerviosamente hacia el camino por donde habían venido. «La cabaña está a 2 horas de marcha y necesitamos llegar antes del amanecer». Tomaron un sendero estrecho que serpenteaba entre colinas bajas, adentrándose en un bosque cada vez más denso. La oscuridad bajo los árboles era casi completa, obligándolos a avanzar lentamente, guiándose por el roce de los troncos y el sonido de sus pasos sobre las hojas caídas. «¿Cómo conociste al príncipe Damián?», preguntó Alejandro, tanto para romper el inquietante silencio como para satisfacer su creciente curiosidad sobre la relación entre Elena y el heredero de Nordavia. «Ya le dije, crecimos juntos en el palacio», respondió ella, su voz suave en la oscuridad. «Mi padre, como bibliotecario real, tenía acceso a los aposentos privados de la familia real. Damián solía escaparse de sus tutores y esconderse entre los estantes de libros antiguos». «Suena familiar», comentó Alejandro con una sonrisa que Elena no podía ver en la oscuridad. «Yo hacía lo mismo de niño». «Es curioso cómo los príncipes de reinos enfrentados pueden tener tanto en común», observó ella. «Damián siempre habló de usted con respeto, ¿sabe? Incluso cuando la tensión entre nuestros reinos estaba en su punto más alto, él admiraba su forma de gobernar, su cercanía con el pueblo». «Nunca lo he conocido personalmente», admitió Alejandro. «Solo lo he visto en ceremonias diplomáticas, siempre a distancia. Parece un joven serio, casi severo». Elena dejó escapar una risa suave. «Es solo una máscara que usa en público. El verdadero Damián es diferente, apasionado, a veces impulsivo, con un fuerte sentido de la justicia, como usted». Alejandro no respondió inmediatamente, reflexionando sobre cómo las percepciones públicas de los gobernantes rara vez coincidían con su verdadera naturaleza. Él mismo era visto por muchos como un rey pragmático y distante, cuando en realidad se preocupaba profundamente por cada rincón de su reino, cada súbdito bajo su protección. «Pareces conocerlo muy bien», comentó finalmente, notando un cambio sutil en la voz de Elena al hablar del príncipe. «Nos conocemos desde niños», repitió ella, aunque había algo más en su tono, una emoción contenida que no pasó desapercibida para Alejandro. Siguieron caminando en silencio durante un tiempo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El bosque a su alrededor parecía cada vez más espeso y el camino menos definido. «¿Estás segura de que vamos en la dirección correcta?», preguntó Alejandro, después de lo que parecía más de 1 hora de marcha. «Sí», respondió Elena con certeza. «He recorrido este camino varias veces en los últimos meses. Falta poco para el tercer arroyo». Efectivamente, poco después escucharon el sonido de agua corriente. Cruzaron un pequeño puente de troncos y, tal como Elena había indicado, encontraron un sendero apenas visible que se desviaba hacia el este. «Es aquí»,
confirmó ella, guiando a Alejandro por el estrecho camino. La vegetación era tan densa que en ocasiones debían agacharse para pasar bajo ramas bajas o apartar enredaderas que bloqueaban el paso. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde se alzaba una cabaña de madera, tan bien integrada en el entorno que resultaba casi invisible hasta que se estaba prácticamente frente a ella. Junto a la puerta, una piedra plana mostraba el símbolo del puente sobre aguas turbulentas, tallado toscamente en su superficie. Elena se detuvo ante la puerta, escuchando atentamente antes de extraer una llave de entre sus ropas. «Aquí guardamos todo lo que Damián ha descubierto», explicó mientras abría la cerradura. «Documentos, testimonios, pruebas de la conspiración. Es mucho más grande de lo que imagina, Majestad». La puerta se abrió con un crujido, revelando una estancia única y austera. Una mesa, 2 sillas, una chimenea apagada y un catre en un rincón. No había nada que indicara la presencia de documentos importantes o evidencia alguna. Elena cerró la puerta tras ellos y encendió una lámpara de aceite que colgaba del techo. Luego se dirigió hacia la chimenea y, arrodillándose, presionó una piedra específica en la base. Con un chasquido suave, parte del suelo junto al hogar se elevó ligeramente, revelando un compartimento oculto. «Los secretos siempre se esconden donde nadie piensa en buscar», dijo, mientras extraía un cofre de madera de tamaño mediano del escondite. Alejandro observaba en silencio, consciente de que estaba a punto de descubrir información que podría alterar el destino de 2 reinos, y quizás el suyo propio. Elena colocó el cofre sobre la mesa y lo abrió con una pequeña llave que llevaba colgada junto al medallón. La tapa se levantó con un crujido, revelando su contenido. Pergaminos cuidadosamente enrollados, cartas selladas, varios cuadernos de notas y algunos objetos pequeños envueltos en tela. «Todo comenzó hace 8 meses», explicó Elena, mientras extraía metódicamente los documentos. Damián encontró una referencia casual en los archivos antiguos, una mención al Consejo de Sombras que parecía fuera de lugar en un tratado comercial. Por curiosidad, comenzó a buscar más menciones y descubrió un patrón inquietante. Extendió sobre la mesa un mapa detallado de ambos reinos, Altamir y Nordavia, con marcas y anotaciones en los márgenes. Cada una de estas marcas, señaló varios puntos rojos distribuidos por el mapa, representa un incidente fronterizo en los últimos 5 años, ataques a caravanas, escaramuzas entre patrullas, sabotajes, todos ellos alimentaron la tensión entre nuestros reinos. Alejandro observaba el mapa con creciente inquietud. Conocía bien esos incidentes. Algunos habían llevado a su consejo a solicitar represalias militares, solicitudes que él había rechazado por considerarlas desproporcionadas. ¿Estás sugiriendo que todos estos eventos fueron provocados deliberadamente? Elena asintió, extrayendo ahora una serie de cartas con sellos rotos. Exactamente. Damián rastreó el origen de varios de estos incidentes. Descubrió órdenes firmadas por comandantes que nunca existieron, pagos a mercenarios desde cuentas secretas, testimonios de campesinos que vieron a los supuestos soldados de Altamir cambiándose uniformes después de los ataques. Alejandro tomó una de las cartas. Era una orden de ataque contra una patrulla de Nordavia, supuestamente firmada por uno de sus generales. La caligrafía era impecable, el sello aparentemente auténtico, pero él jamás había autorizado tal acción. «Es una falsificación», murmuró, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. «Una excelente falsificación, pero falsa al fin y al cabo». «Lo mismo ocurría en Nordavia», continuó Elena. «Órdenes falsas, provocaciones, informes manipulados presentados al rey. Todo diseñado para crear desconfianza, para empujar a ambos reinos al borde de la guerra». «¿Y el duque Roderick?».
Elena extrajo un cuaderno de cuero negro y lo abrió en una página marcada. Aquí está la conexión. Hace 3 meses Damián interceptó un mensajero que llevaba esta carta. Alejandro leyó el documento con creciente horror. Era una misiva escrita en un código simple, pero el mensaje era claro una vez descifrado. El duque Roderick confirmaba su disposición para actuar decisivamente cuando llegue el momento señalado, mencionando que la serpiente será silenciada en su nido. La serpiente es el rey de Nordavia, explicó Elena innecesariamente, el padre de Damián. ¿Cuándo planeaban hacerlo?, preguntó Alejandro, su mente de estratega evaluando rápidamente las implicaciones. Durante el Festival de la Cosecha, respondió Elena, extrayendo otro documento. En 3 semanas. Es la única ocasión del año en que el rey abandona la protección completa de la Guardia Real para mezclarse con el pueblo. El plan es asesinarlo y dejar evidencia que incrimine a agentes de Altamir. Alejandro se pasó una mano por el rostro sintiendo el peso de esta revelación. Si el rey de Nordavia era asesinado y su reino culpaba a Altamir, la guerra sería inevitable. Miles morirían, pueblos enteros serían destruidos, y la paz que tanto había costado construir se desvanecería en un instante. Pero hay algo más, continuó Elena, su voz bajando aún más. Algo que ni siquiera Damián comprendió completamente al principio. De un compartimento secreto en el fondo del cofre, extrajo un pequeño objeto envuelto en terciopelo negro. Al desenvolverlo, Alejandro vio un sello de plata, similar en tamaño y forma a los utilizados por la nobleza para autenticar documentos, pero con un símbolo que nunca había visto, un círculo atravesado por 3 líneas verticales. Este es el sello del Consejo de Sombras, explicó Elena. Damián lo encontró oculto entre las pertenencias del emisario que conectaba a su tío con el consejo. Lo más inquietante no es su existencia, sino lo que descubrimos sobre sus orígenes. Tomó uno de los cuadernos pasando las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Un dibujo del mismo símbolo, pero en un documento mucho más antiguo. Este símbolo aparece en crónicas de hace más de 200 años, durante la Gran División, cuando Altamir y Nordavia eran un solo reino. Alejandro sintió un escalofrío. La Gran División era una herida histórica que aún resonaba en ambos reinos. La guerra civil que había dividido el antiguo Reino Unido en 2 naciones enfrentadas, tras la muerte del último rey sin herederos directos. ¿Estás diciendo que el Consejo de Sombras existe desde entonces? No solo existe desde entonces, respondió Elena. Creemos que fueron ellos quienes orquestaron la división original. Alejandro intentaba asimilar la magnitud de esta revelación. Si el Consejo de Sombras había manipulado la historia de ambos reinos durante siglos, ¿cuántas guerras, cuántas muertes habían causado para sus propios fines? ¿Pero por qué?, preguntó expresando la duda fundamental. ¿Qué ganan con todo esto? Elena sacudió la cabeza. Eso es lo que Damián aún no había descubierto completamente, pero tenemos una teoría. Señaló varias anotaciones en los márgenes de los documentos. El Consejo siempre aparece en momentos de posible unificación o alianza entre reinos. Cada vez que Altamir y Nordavia se acercan a una paz duradera, surgen accidentes, muertes misteriosas, provocaciones. Como si quisieran mantenernos divididos, murmuró Alejandro, comenzando a entender. Como si la idea de un reino unificado fuera precisamente lo que temen. Exactamente, asintió Elena. Y ahora con tu reinado en Altamir y el posible ascenso de Damián en Nordavia, ambos monarcas jóvenes progresistas abiertos al diálogo, representamos la mayor amenaza para sus planes en generaciones, completó Alejandro. Un silencio pesado cayó sobre la cabaña mientras ambos contemplaban las implicaciones de lo que acababan de descubrir.
No se trataba solo de una conspiración para iniciar una guerra, era un plan para mantener divididos a dos pueblos que, en el fondo, compartían historia, cultura y sangre. «Necesitamos detener el asesinato del rey», dijo finalmente Alejandro. «Y para eso necesitamos encontrar a Damián». «Hay algo más que debes ver», dijo Elena, sacando un último documento del cofre. «La última comunicación que recibí de Damián antes de que desapareciera». Alejandro tomó el pergamino y leyó las líneas escritas con una caligrafía apresurada. «Elena, he descubierto la identidad del líder del consejo. Es alguien cercano, alguien en quien mi padre confía ciegamente. No puedo arriesgarme a escribir su nombre. Estoy siendo vigilado. Para cuando leas esto ya habré partido hacia el único lugar donde puedo esconderme mientras reúno la última pieza de evidencia que necesitamos. Si no regreso, busca al guardián del bosque oscuro. Él conoce el camino, mantén a salvo el anillo y a viento blanco. Con todo mi corazón, D. ¿El guardián del bosque oscuro?», preguntó Alejandro levantando la vista del pergamino. Elena asintió, un brillo de esperanza iluminando sus ojos por primera vez. «Creo que se refiere a Esteban». «¿El anciano de la cabaña?». «Sí. El bosque oscuro es como se conocía antiguamente a la región donde vive, y siendo un ex servidor de la corte de Altamir, podría saber dónde se esconde el príncipe», concluyó Alejandro. De repente, un ruido en el exterior interrumpió su conversación. Ambos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Pasos cautelosos se acercaban a la cabaña. Con un movimiento rápido, Elena apagó la lámpara mientras Alejandro recogía apresuradamente los documentos, devolviéndolos al cofre. La cabaña quedó sumida en la oscuridad, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la única ventana. Los pasos se acercaban lentamente, como si quien se aproximara no tuviera prisa o intentara pasar desapercibido. Alejandro desenvainó silenciosamente su daga, colocándose junto a la puerta. Elena, por su parte, había sacado una pequeña ballesta de mano de entre sus ropas, un arma que el rey no había notado hasta ahora. Un suave golpe resonó en la puerta. Luego otro, seguido de un patrón específico. 2 golpes rápidos, una pausa, 3 golpes más. Elena bajó ligeramente su ballesta, intercambiando una mirada con Alejandro en la penumbra. «Es una señal», susurró, aunque no relajó completamente su postura. «Pero solo Damián la conoce». Alejandro mantuvo su posición junto a la puerta, daga en mano, mientras Elena se acercaba cautelosamente. «¿Quién va?», preguntó en voz baja pero firme. «Un amigo de la biblioteca», respondió una voz masculina desde el exterior. «Vengo con noticias del príncipe perdido». Elena contuvo la respiración. Parecía una contraseña, pero algo en su expresión indicaba a Alejandro que no estaba completamente segura. «¿Dónde se encuentra ahora el príncipe?», preguntó Elena como probando al visitante. «Donde los ríos se dividen y las montañas custodian el pasado», respondió la voz. «Abrid, por favor. No es seguro permanecer fuera». Elena miró a Alejandro, quien asintió sin bajar su arma. Con mano ligeramente temblorosa, la joven descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. Un hombre de mediana edad, vestido con ropas de viaje desgastadas y una capa oscura empapada por la llovizna que había comenzado a caer, entró rápidamente en la cabaña. Su rostro estaba parcialmente oculto por una capucha, pero cuando la retiró, Alejandro pudo ver facciones angulosas y ojos intensamente azules que examinaron la estancia con rapidez. «Mi nombre es Darian», dijo el hombre, cerrando la puerta tras de sí. Era consejero del príncipe Damián». «Nunca mencionó a ningún consejero llamado Darian», respondió Elena con desconfianza. El hombre esbozó una sonrisa triste. «Porque oficialmente
Yo era el instructor de armas de la guardia personal del duque Roderick. Mi lealtad hacia el príncipe era un secreto incluso dentro de la corte. Helena seguía mirándolo con cautela, la ballesta aún preparada, aunque no apuntando directamente al recién llegado. «Si servías al duque, ¿por qué ayudar al príncipe?», preguntó Alejandro, manteniendo su identidad en secreto por el momento. Darian dirigió su mirada hacia él, estudiándolo con atención. «Porque serví primero al anterior rey, el abuelo de Damián. Le juré proteger a su linaje por encima de todo». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Y porque vi lo que el duque Roderick y sus aliados en las sombras han estado haciendo durante años. La corrupción, las mentiras, las muertes disfrazadas de accidentes». Helena bajó finalmente su arma, aunque Alejandro notó que seguía tensa. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó. «Seguí vuestras huellas desde la aldea», respondió Darian simplemente. «No sois los únicos que saben moverse sin ser detectados». Miró directamente a Alejandro, especialmente cuando uno está acostumbrado a observar a reyes disfrazados de campesinos. Alejandro mantuvo su expresión impasible, aunque interiormente se preguntaba cuánta gente conocía realmente su hábito de recorrer el reino de incógnito. «¿Qué noticias traes del príncipe?», intervino Helena, llevando la conversación hacia lo que realmente importaba. Darian extrajo de entre sus ropas un pequeño pergamino sellado y se lo entregó. «Esto es para vos y para nadie más», dijo solemnemente. «El príncipe me pidió que os lo entregara personalmente, sin importar el riesgo». Helena rompió el sello con dedos temblorosos y leyó rápidamente el contenido. Su rostro reflejó varias emociones en rápida sucesión: alivio, preocupación y finalmente determinación. «Está vivo», confirmó mirando a Alejandro, «y ha encontrado la prueba definitiva, el documento que vincula directamente al duque Roderick y al líder del consejo con el plan de asesinato». «¿Dónde está?», preguntó Alejandro. «En las ruinas del antiguo palacio de verano, en la frontera entre ambos reinos», respondió Helena. «Donde los ríos se dividen», como dijo Darian. «Es un lugar con significado histórico. Fue allí donde se firmó el tratado que separó el Reino Unido en Altamir y Nordavia. Un lugar apropiado para intentar sanar viejas heridas», comentó Alejandro. Darian los observaba con atención, como evaluando algo en silencio. «El príncipe menciona que ha descubierto algo más», continuó Helena leyendo el pergamino. «Algo relacionado con el verdadero propósito del Consejo de Sombras y su interés en mantener divididos los reinos». «¿Qué es?», preguntó Alejandro. Helena negó con la cabeza. «No lo especifica. Dice que es demasiado importante y peligroso para confiarlo incluso a un mensaje cifrado. Debemos reunirnos con él lo antes posible. Las ruinas están a 1 día y medio de camino desde aquí», intervino Darian. «Pero no es un viaje fácil. El bosque se vuelve más denso y traicionero, y hay patrullas de ambos reinos vigilando la frontera. Sin mencionar a los hombres del consejo, que probablemente ya estén buscándonos», añadió Alejandro. Darian lo miró con un interés renovado. «Vuestro disfraz es bueno, Majestad, pero vuestra forma de hablar y de analizar la situación os delata. No muchos campesinos considerarían los movimientos de patrullas fronterizas al planear un viaje». Alejandro sostuvo su mirada sin confirmación ni negación. Este hombre era demasiado perceptivo para engañarlo, pero aún no estaba dispuesto a confiar plenamente en él. «Deberíamos partir ahora», dijo Helena, guardando el mensaje de Damián. «Aprovechar la oscuridad para avanzar lo más posible». «Primero debemos recuperar a Viento Blanco», recordó Alejandro. «Y creo que deberíamos visitar a Esteban antes de dirigirnos a las ruinas». «¿El anciano del bosque?», preguntó Darian sorprendido. «¿Qué tiene que ver él con esto?».
Elena intercambió una mirada con Alejandro antes de responder. Damián lo mencionó como el guardián del bosque oscuro. Creemos que podría tener información que necesitamos. Esteban es más de lo que aparenta, asintió Darian después de un momento de reflexión. Fue consejero del antiguo rey de Altamir antes de retirarse misteriosamente. Algunos dicen que conoce secretos que se remontan a la época de la Gran División. Alejandro recordó la enigmática presencia del anciano, sus palabras cuidadosamente elegidas, su mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Sí, había algo en Esteban que sugería un conocimiento más profundo del que dejaba entrever. «Está decidido entonces», dijo Alejandro. «Recuperaremos a Viento Blanco, visitaremos a Esteban y luego nos dirigiremos a las ruinas fronterizas». Mientras recogían los documentos más importantes y se preparaban para partir, Elena se acercó a Alejandro. «¿Confías en él?», susurró señalando discretamente a Darian, quien revisaba el exterior por la ventana. «No completamente», respondió Alejandro en voz baja, «pero conoce demasiado y ha llegado en el momento preciso. Lo mantendremos cerca, donde podamos vigilarlo». Salieron de la cabaña bajo una llovizna persistente que prometía convertirse en tormenta antes del amanecer. El bosque parecía más amenazante ahora, con sombras que danzaban entre los árboles y el constante susurro de las hojas agitadas por el viento. Alejandro no podía sacudirse la sensación de que los observaban, aunque no veía señales concretas de perseguidores. A su lado, Elena caminaba con determinación, la ballesta preparada bajo su capa. Darian los guiaba con la seguridad de quien conoce el terreno, moviéndose casi silenciosamente a pesar de la hojarasca húmeda. Mientras avanzaban en la oscuridad, Alejandro reflexionaba sobre los acontecimientos que lo habían llevado hasta allí. Lo que había comenzado como un simple viaje de reconocimiento se había transformado en una misión para prevenir una guerra y desenmascarar una conspiración centenaria. Y todo porque había encontrado un caballo encadenado a un árbol con una nota misteriosa. El destino, pensó, tenía formas extrañas de entrelazar los caminos de las personas. ¿O acaso nada de esto era casualidad? ¿Había sido manipulado, guiado hasta el caballo por fuerzas que aún no comprendía completamente? La respuesta, sospechaba, podría encontrarse en las ruinas fronterizas, donde un príncipe fugitivo aguardaba con secretos que podrían cambiar el futuro de dos reinos para siempre. La tormenta arreciaba cuando llegaron a la granja abandonada donde habían dejado a Viento Blanco. Alejandro sintió un nudo de preocupación al ver que la puerta del granero estaba entreabierta, moviéndose con el viento. Intercambió una mirada tensa con Elena antes de apresurarse hacia el interior, temiendo lo peor. Para su alivio, el caballo seguía allí, aunque visiblemente nervioso. El noble animal relinchó suavemente al reconocer a Alejandro, quien se acercó para acariciar su cuello con afecto. «Alguien ha estado aquí», observó Darian, señalando huellas frescas en el suelo embarrado. «Varias personas, diría yo, pero no se llevaron al caballo». «Quizás no buscaban al caballo», sugirió Elena. «Quizás buscaban a quienes lo trajeron. O tal vez dejaron algo para que lo encontráramos», añadió Alejandro examinando el entorno con mayor atención. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño símbolo tallado apresuradamente en uno de los postes de madera. El emblema del puente sobre aguas turbulentas. «Mirad», señaló. «Alguien quiere que sepamos que nos están siguiendo». «¿O quieren que creamos eso?», replicó Darian con escepticismo. «Podría ser una táctica para hacernos actuar con precipitación». Alejandro consideró ambas posibilidades. En cualquier caso, no era seguro permanecer allí. «Debemos movernos», decidió.
La cabaña de Esteban no está lejos. Con esta tormenta será difícil seguir nuestro rastro, incluso para los cazadores más experimentados. Prepararon a Viento Blanco rápidamente. Aunque el animal sería más visible que 3 personas a pie, también les permitiría avanzar más rápido por el terreno cada vez más enfangado. Decidieron que Elena montaría, mientras Alejandro y Darian caminarían junto al caballo, alternándose para guiarlo. La lluvia caía como una cortina plateada en la oscuridad, dificultando la visibilidad y convirtiendo el sendero del bosque en un lodazal traicionero. Avanzaban lentamente, en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos y alerta ante cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de perseguidores. «¿Puedo preguntaros algo, Majestad?», dijo finalmente Darian, su voz apenas audible sobre el rumor de la lluvia. Alejandro le dirigió una mirada evaluadora antes de asentir. «Si descubriéramos que la única forma de detener esta conspiración fuera una reunificación de los reinos, ¿estaríais dispuesto a considerarlo?». La pregunta tomó por sorpresa a Alejandro. No era algo que hubiera contemplado seriamente, aunque la idea no era completamente ajena a sus pensamientos. La división entre Altamir y Nordavia siempre le había parecido artificial, una herida histórica perpetuada por el orgullo y el miedo. «La reunificación no es algo que un solo monarca pueda decidir», respondió cautelosamente. «Requeriría el consentimiento de ambos pueblos, tradiciones que se han desarrollado por separado durante siglos. Pero si fuera posible», insistió Darian, «¿lo apoyaríais?». Alejandro guardó silencio un momento, reflexionando. Si sirviera al bienestar de ambos pueblos, si pudiera traer una paz duradera, sí, lo consideraría, pero no a costa de imponer la voluntad de un reino sobre otro. Darian pareció satisfecho con la respuesta, aunque Alejandro notó que Elena lo observaba con una expresión indescifrable desde su posición sobre Viento Blanco. Tras lo que pareció una eternidad caminando bajo la lluvia, finalmente divisaron la cabaña de Esteban entre los árboles. Una débil luz se filtraba por la única ventana, indicando que el anciano estaba despierto a pesar de la hora. Se detuvieron a cierta distancia evaluando la situación. «No veo señales de peligro», murmuró Darian, «pero eso no significa que no lo haya. Yo iré primero», decidió Alejandro. «Esteban me conoce. Vosotros quedaos aquí con Viento Blanco, preparados para huir si algo sale mal». Antes de que pudieran protestar, Alejandro avanzó hacia la cabaña, manteniendo una mano cerca de su daga. La lluvia había empapado su capa y sus botas se hundían en el barro con cada paso, pero se movía con la determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable. Al llegar a la puerta, vaciló solo un instante antes de llamar con el mismo patrón que habían utilizado antes. 2 golpes, una pausa, 3 golpes más. Hubo un momento de silencio y luego escuchó pasos al otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro arrugado de Esteban, iluminado por la luz de una vela. «Sabía que volverías», dijo el anciano con una leve sonrisa. Aunque no esperaba que fuera tan pronto, ni con semejante compañía. Alejandro frunció el ceño, confundido por sus palabras, hasta que Esteban señaló más allá de él. Al girarse, vio que Elena y Darian, ignorando sus instrucciones, se habían acercado con Viento Blanco. «El guardián del bosque oscuro», dijo Elena, a modo de saludo. «El príncipe Damián nos envió». Los ojos de Esteban brillaron con un reconocimiento inmediato al escuchar esas palabras. «Entrad rápido», ordenó abriéndoles paso. «No es seguro hablar bajo la lluvia, y menos con oídos hostiles en el bosque». Una vez dentro, mientras se secaban junto al fuego que ardía en la chimenea, Esteban observó detenidamente a cada uno de ellos, deteniéndose especialmente en Darian. «Así que eres el espía del príncipe en la casa del duque»,
comentó finalmente. Damián me habló de ti. Dijo que eras uno de los pocos en quien confiaba plenamente. Darian inclinó la cabeza en señal de respeto. Y vos sois más de lo que aparentáis, por lo que veo, respondió. El príncipe os tiene en alta estima. Esteban sonrió enigmáticamente antes de volverse hacia Alejandro. Y tú, muchacho, has demostrado ser digno del trono que ocupas. No muchos reyes arriesgarían su vida por la paz entre reinos. Helena intervino, impaciente. Esteban, necesitamos tu ayuda. Damián está escondido en las ruinas del antiguo Palacio de Verano y debemos reunirnos con él antes de que sea demasiado tarde. El anciano asintió gravemente. Lo sé. He estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. Se dirigió hacia un arcón viejo en un rincón de la cabaña y extrajo un objeto envuelto en tela. Esto es lo que Damián quería que os entregara si venías a buscarme. Desenvolviéndolo con cuidado, reveló una espada antigua de hoja ancha y empuñadura de plata grabada con símbolos que Alejandro reconoció de inmediato. El emblema unificado del antiguo reino, antes de la Gran División. Esta espada perteneció al último rey del Reino Unido, explicó Esteban. Ha sido guardada en secreto durante generaciones por aquellos que siempre creyeron que los reinos volverían a unirse algún día. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandro, aunque comenzaba a intuir la respuesta. Esteban lo miró directamente a los ojos. Significa, Majestad, que no es casualidad que encontrarais a Viento Blanco junto al río. El príncipe Damián lo dispuso todo, guiado por una visión que tuvo hace meses, que el futuro de ambos reinos dependería de que dos monarcas jóvenes se encontraran fuera de la pompa y el protocolo de la corte. ¿Una visión? Alejandro arqueó una ceja, escéptico. No del tipo místico, aclaró Esteban con una leve sonrisa. Más bien, una comprensión profunda de la historia y de las fuerzas que la mueven. Damián estudió los archivos antiguos y descubrió un patrón. Cada 100 años, aproximadamente, surge una oportunidad para sanar la división entre los reinos. Y cada vez, el Consejo de Sombras interviene para impedirlo. ¿Por qué?, preguntó Helena. ¿Qué ganan manteniendo separados los reinos? Esteban dejó la espada sobre la mesa y se sentó pesadamente, como si el peso de los secretos que guardaba fuera demasiado para sus viejos huesos. Poder, respondió simplemente. El poder que nace de la división, del conflicto. Mientras los reinos se enfrentan entre sí, nadie presta atención a quienes manipulan desde las sombras, acumulando riquezas y control sobre ambos territorios. Pero eso no explica por qué han persistido durante siglos, observó Alejandro. ¿Qué motiva tal dedicación a una causa a través de generaciones? Esteban miró fijamente al fuego antes de responder. Porque no son simples conspiradores, Majestad, son los descendientes de aquellos que orquestaron la división original, nobles que se vieron amenazados por el poder unificado del antiguo reino, por las reformas que el último rey estaba implementando para limitar sus privilegios. La aristocracia rebelde, murmuró Darian como recordando una vieja lección de historia. Se decía que habían sido eliminados tras la división. No eliminados, corrigió Esteban, transformados. Se convirtieron en el Consejo de Sombras, operando desde entonces en la oscuridad, protegiendo sus privilegios a través de la división y el conflicto. Un silencio pesado cayó sobre la cabaña mientras todos asimilaban esta revelación. Fuera la tormenta rugía con renovada fuerza, como un presagio de los tiempos turbulentos que se avecinaban. El amanecer encontró a los 4 viajeros ascendiendo por un sendero pedregoso que serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que transportaba el aroma de pinos y tierra húmeda.
Viento Blanco, con Helena y la espada antigua a lomos, abría la marcha, seguido por Alejandro, Darian y Esteban, quien a pesar de su edad avanzada mantenía un paso sorprendentemente firme. «Las ruinas están justo tras esa cresta», señaló Esteban cuando el sol alcanzó su cenit. El antiguo palacio de verano, donde los reyes gobernaban durante los meses cálidos antes de la división. Alejandro observó el horizonte, donde se perfilaban las siluetas de torres derruidas y muros desmoronados. Había algo extrañamente conmovedor en aquellas piedras milenarias, testigos silenciosos de una era de unidad ahora olvidada. ¿Cómo sabrá el príncipe Damián que somos nosotros y no sus perseguidores?, preguntó mientras ascendían el último tramo. «Viento Blanco», respondió Esteban simplemente. «El caballo es su señal, su garantía, nadie más podría traerlo. Al coronar la cresta, el paisaje se abrió ante ellos en toda su magnificencia. Las ruinas del palacio se extendían sobre una meseta natural, con vistas a los valles de ambos reinos. A un lado, las fértiles tierras de Altamir, al otro, los bosques profundos de Nordavia, y justo en medio, como una cicatriz plateada, el río que servía de frontera entre ambos territorios. Descendieron con cautela, atentos a cualquier señal de peligro. El silencio era absoluto, apenas interrumpido por el ocasional canto de un pájaro o el susurro del viento entre las piedras. «Algo no está bien», murmuró Darian, llevando instintivamente la mano a su espada. «Hay demasiado silencio». Alejandro asintió, sintiendo la misma inquietud. Sus años de entrenamiento militar le habían enseñado a reconocer la calma artificial que precedía a una emboscada. Entraron en las ruinas, por lo que antaño había sido la puerta principal, ahora un arco derruido cubierto de enredaderas. El patio central, donde siglos atrás los cortesanos habían celebrado fastuosos banquetes, estaba ahora invadido por la vegetación. En su centro se alzaba una estatua parcialmente destruida, un rey sosteniendo un cetro, símbolo de la unidad perdida. «Damián», llamó Helena en voz baja pero urgente. «Somos nosotros». El eco de su voz rebotó entre las paredes de piedra sin recibir respuesta. La tensión aumentaba con cada segundo de silencio. Fue entonces cuando lo vieron. Un joven de porte noble emergió de entre las sombras de un corredor lateral. Vestía ropas sencillas, gastadas por el viaje, pero su postura y mirada delataban su linaje real. El príncipe Damián de Nordavia avanzó hacia ellos con pasos decididos. «Has venido», dijo, dirigiéndose directamente a Alejandro, ignorando el protocolo que normalmente regiría el encuentro entre dos personas de sangre real. «Y has traído a Viento Blanco, tal como esperaba». Alejandro estudió al príncipe con interés. Era más joven de lo que recordaba, apenas unos años menor que él mismo, con ojos inteligentes que reflejaban una madurez forjada por las recientes pruebas. «Príncipe Damián», respondió con una leve inclinación de cabeza. «Tu plan funcionó, aunque debo admitir que me has llevado por un camino más complejo de lo que habría deseado». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Damián. «Los caminos directos suelen estar vigilados, Majestad. A veces las rutas más largas son las únicas seguras». Su expresión se tornó grave. «Y necesitaba asegurarme de que comprendías la magnitud de lo que enfrentamos antes de proponerte lo que debo proponerte». Helena desmontó rápidamente y corrió hacia el príncipe, quien la recibió con un breve pero intenso abrazo que confirmó las sospechas de Alejandro sobre la naturaleza de su relación. «¿Estás bien?», preguntó ella, examinándolo con preocupación. «Lo estoy», aseguró Damián. «Pero no tenemos mucho tiempo, nos han seguido hasta aquí». «¿Quiénes?», preguntó Darian alerta. «Hombres del consejo y soldados de mi tío». Damián miró hacia el horizonte con expresión sombría.
Llegarán antes del anochecer. Entonces, debemos movernos rápido, intervino Esteban. ¿Has encontrado lo que buscabas, muchacho? Damián asintió, extrayendo de su cinturón un pequeño cilindro de metal. El último testamento del rey Aldric IV, el monarca que reinaba cuando se produjo la gran división, estaba oculto en la bóveda secreta bajo la sala del trono, protegido durante siglos. ¿Cómo supiste dónde buscar?, preguntó Alejandro impresionado. Gracias a los diarios de mi abuelo. Él dedicó su vida a investigar la verdad sobre la división, pero murió antes de poder actuar según sus descubrimientos. Damián miró directamente a Alejandro. El testamento revela la verdad. El rey nunca quiso dividir el reino. Fue envenenado lentamente por sus consejeros, quienes falsificaron su última voluntad para crear dos reinos separados que pudieran controlar más fácilmente. Alejandro tomó el cilindro examinándolo con reverencia. Si esto es auténtico, lo es, confirmó Damián. El sello real es innegable y la caligrafía coincide con otros documentos de la época. En él, el rey Aldric pide explícitamente que el reino permanezca unido bajo el gobierno de su hija legítima, no de sus sobrinos rivales como la historia oficial afirma. ¿Y quién era esa hija?, preguntó Alejandro, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. La antepasada común de nuestras dos líneas dinásticas, respondió Damián. La princesa Helena, cuya existencia fue borrada de la historia oficial, pero cuyos descendientes, sin saberlo, se convirtieron en los reyes de Altamir y Nordavia. La revelación cayó como un trueno entre los presentes. Significaba que las casas reales de ambos reinos, aparentemente rivales, compartían la misma sangre, el mismo derecho al trono del antiguo Reino Unido. Por eso el consejo ha persistido durante siglos, continuó Damián, no solo para mantener su poder, sino para ocultar la verdad, que la división fue un acto de traición, no la voluntad del último rey. Alejandro procesaba esta información, comprendiendo sus implicaciones. Si el pueblo conociera esta verdad, la justificación histórica para la separación de los reinos se desvanecería. ¿Qué propones entonces?, preguntó finalmente. Damián intercambió una mirada con Helena antes de responder. Una alianza para empezar. Unir fuerzas para exponer al Consejo de Sombras y detener la conspiración contra mi padre. Hizo una pausa. Y luego, cuando llegue el momento adecuado, proponer la reunificación gradual de nuestros reinos, respetando las tradiciones e identidades que se han desarrollado durante estos siglos de separación. Una tarea monumental, observó Alejandro. Enfrentaremos resistencia, no solo del Consejo, sino de muchos que se han beneficiado de la división. Por eso necesitamos un símbolo, dijo Damián señalando la espada antigua que Helena había traído. Algo que hable directamente al corazón de ambos pueblos, que les recuerde su origen común. Un ruido distante interrumpió la conversación. El inconfundible sonido de cascos de caballos aproximándose. Han llegado antes de lo que esperaba, murmuró Damián, tensándose. Debemos prepararnos. Alejandro desenvainó su daga, consciente de lo inadecuada que resultaría frente a un ataque coordinado. Como leyendo sus pensamientos, Esteban se acercó a Helena y tomó la espada antigua, ofreciéndosela a Alejandro. Esta espada pertenece por derecho a ambos, dijo el anciano con solemnidad. Pero en este momento, debe empuñarla quien la encontró gracias al caballo blanco. Alejandro tomó la espada, sorprendido por su perfecto equilibrio a pesar de los siglos. Se sentía extrañamente familiar en su mano, como si hubiera sido forjada para él. No somos suficientes para enfrentarlos en combate abierto, advirtió Darian evaluando su posición táctica. Necesitamos una estrategia.
Fue entonces cuando Viento Blanco relinchó sonoramente, un sonido que reverberó entre las ruinas como una llamada. Y para asombro de todos recibió respuesta. Relinchos distantes, decenas de ellos, aproximándose desde el bosque cercano. «No estamos solos», sonrió Damián. Por el sendero ascendían jinetes portando los colores de la guardia personal del príncipe, soldados leales que habían seguido la pista de Viento Blanco hasta las ruinas, y entre ellos, para sorpresa de Alejandro, distinguió los estandartes de su propia guardia real. «Envié mensajeros a tu capitán de confianza», explicó Damián ante la mirada interrogante de Alejandro. «Le conté la verdad sobre la conspiración. Decidió creerme». Mientras las fuerzas aliadas tomaban posiciones en las ruinas, Alejandro y Damián se colocaron en lo alto de una torre parcialmente derruida, desde donde podían ver acercarse a sus enemigos. Una columna de jinetes de negro, acompañados por soldados con el emblema del duque Roderick. «Pase lo que pase hoy», dijo Damián observando el horizonte, «este es el comienzo del fin de la división. El verdadero legado del rey Aldric IV finalmente será honrado». «Para eso», respondió Alejandro levantando la espada antigua que resplandecía bajo el sol de la tarde, «primero debemos sobrevivir a esta batalla». Mientras los dos jóvenes monarcas se preparaban para defender la verdad y el futuro de sus reinos, Viento Blanco observaba desde el patio central, su figura blanca contrastando con las piedras antiguas. El noble animal, que había comenzado como un símbolo de misterio encadenado a un árbol, ahora representaba la esperanza de unión entre pueblos divididos por siglos de mentiras. Y así, lo que había comenzado con un rey disfrazado encontrando un caballo y una nota, culminaba con el destino de dos reinos balanceándose en el filo de una espada antigua y la verdad largamente oculta que podría cambiarlos para siempre.